Feliz sábado para todos, hermanos. El Señor les bendiga. ¿Cómo están hoy? Amén, me alegra. Bueno, hermanos, hemos venido a compartir la palabra del Señor. Ya, ¿cuántos días nos quedan para terminar este año, hermanos? Ya poquito, ¿cierto? Ya llegó agosto y dicen que cuando ya llega septiembre, huele a diciembre, ¿cierto? Así que es muy bonito cuando nosotros sabemos que el tiempo pasa, pero que en nuestras vidas pues el Señor obra cada día y que estamos cerca de Él, que eso es lo más importante. Bueno, hoy vamos a hablar, hermanos, de un mensaje totalmente bíblico que se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 50, el versículo número 4 y 5. Dice la palabra del Señor: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Y me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al que está cansado. Y dice: despertará mi oído mañana tras mañana. O sea, no es de que sea un solo día, un solo momento, ¿no? Y despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, para poder hablar como los sabios, necesitamos, hermanos, oír al sabio de los sabios. O sea, nosotros no podemos hablar palabras sabias a menos que las aprendamos. Y el único que tiene palabras sabias, hermanos, y que quiere que nosotros las aprendamos y las digamos, es nuestro Dios Todopoderoso. Por eso dice: el Señor es el que me da lengua de sabios. Y hablar, hermanos, de las noticias y de estos temas, de qué le decimos a la gente o cómo hablamos a las personas, pues no es fácil, porque es que nosotros somos seres humanos que en algún momento se nos salta, hermanos, el genio y estamos soltando una andanada de palabras, y más con la famita que cargamos, con la cultura que nos dejaron, hermanos. Dicen que pues los santandereanos no son los más fuertes, son los llaneros, que son los más templados. Pero nosotros no estamos así como de últimos, estamos más bien en los primeritos lugares, hablando del temperamento, del genio. Así que cuando nosotros hablamos de este tema tenemos que pedirle al Señor, hermanos, que Él nos dé la lengua necesaria, pero la lengua de los sabios. Dar noticias o mensajes, hermanos, hay mensajes o noticias que algunos son buenos, otros son malos. De pronto están los padres por allí y escuchan, los llaman, les mandan un recado que su hijo está en el hospital porque estaba bien y de pronto ¡plum!, se desplomó. O de pronto llega el mensaje, hermanos, donde se va al médico y hablan acerca de un cáncer de tercer grado, segundo, de cuarto, del que sea, pero cuando se habla de cáncer no se escucha así como muy bonito, ¿no? Pero es la forma a veces en que lo decimos, ¿no? Porque es que algunos dicen: es por estar hartando Coca-Cola que estar comiendo carne. Y se dañó la lengua de sabios. Decimos unas palabras, hermanos, que no las cuidamos y que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Son noticias duras que
a veces no sé si no estamos preparados para recibirlas, ¿cómo estamos preparados para darlas? Ahora, hay buenas noticias, ¿no? Yo un día estaba, hermanos, en la casilla, estaba en la iglesia un 31 de diciembre, cuando todavía tenía esa juventud, aunque no estamos cuchos, ¿no? Porque ayer estaba visitando una hermana de 71 años, le estaba diciendo, está joven, hermana, todavía, está joven. Pero estaba en la universidad pensando en mis estudios y muchacho de 17, 18 años y cómo iba a estudiar, pero tenía la decisión de irme. Pues yo no me quedo, porque no me quedo. Y el 31 de diciembre llegó el pastor de ese entonces, me dio un abrazo, feliz año, hijo. Mira, te mandan de la asociación. De la asociación. Y yo, pues, hacía como 2 años había mandado una carta por allá y después de 2 años me llegó el 31 de diciembre el siguiente año. Y decía, hijo, la asociación te está otorgando una beca para que estudies teología. ¡Ah! Qué noticias tan bonitas, ¿cierto? Un día estaba mirando el noticiero y vi como, hermanos, a unos secuestrados, que en ese entonces era el gobernador Alan Jara, lo estaban liberando y cómo sus hijos saltaban, hermanos, de alegría. Su esposa, cuando lo vio después de meses y meses de estar, hermanos, allí privado de la libertad, lo abrazaba. Qué historias tan bonitas, ¿no? ¿Cómo será la noticia? Esa noticia cuando venga el Señor Jesucristo y alguien entre corriendo, ya viene, vi la nube. Y nosotros, hermanos, podamos levantar nuestras manos y decir, este es nuestro Dios. Qué bonito es cuando alguien llega y nos habla de la salvación, ¿no? Hay noticias en la Biblia, hermanos. Uno de ellos, dice la palabra del Señor en la noticia del nacimiento. ¿A dónde es? ¿Arriba, abajo, a los lados? ¿Nada? La noticia del nacimiento de Jesús. ¿Cuáles fueron la forma en que lo anunciaron? Dice la palabra del Señor que los ángeles vinieron en Lucas 2:10 y le dijo a los pastores que estaban allí en la noche, en la oscuridad, estaban hablando, hermanos, dice Elena White, que estaban consultando acerca, y vinieron los ángeles y le dijo, oiga, no tengan miedo, porque hay noticias que dan miedo. No tengan miedo, traigo buenas noticias que le darán mucha alegría. Así como hay noticias que nos dan tristeza, pero esta noticia, hermanos, era la mejor de todas. Hoy en el pueblo del rey David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y dice en el versículo 13 que de repente, junto al ángel, apareció una gran multitud de ángeles del cielo y todos alababan a Dios. Alaben a Dios en los cielos. Ese era el mensaje que estaban trayendo los ángeles cuando el Señor Jesús nació. ¿Y cuál fue el mensaje, hermanos, que dieron los pastores? Dice la palabra del Señor, y cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron entre ellos, vamos a Belén a ver si es cierto lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha anunciado. Y fueron deprisa y encontraron a María, a José, y vieron al bebé acostado en el pesebre. Y cuando los pastores lo vieron, les contaron a todos los que se les había dicho acerca del niño. Ahora ellos estaban contando, hermanos, no solo porque a ellos le habían contado, sino porque ellos vieron, ¿cierto? Todos los que se escucharon se asombraron
de lo que los pastores les contaron y tal vez algunos dudaron. No falta. ¿Será cierto? ¿Será verdad? La noticia de la resurrección, Marcos 16, 6 al 11, dice que cuando el Señor Jesús resucitó, Él se les acercó a las mujeres y les dijo, oiga, no tengan miedo. En el versículo 8 le dijeron, no dijeron nada, tenían temor y espanto los discípulos. Y en el versículo 11 dice que algunos al principio no creyeron la noticia. Porque hay palabras, hay noticias, hay mensajes, hermanos, que pueden traer a las personas dolor, tristeza, alegría, en fin. Ahora, Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Somos mensajeros de Dios. Y somos mensajeros no con mi mensaje, sino con el mensaje. Dios dice en 2 Corintios 3 que somos cartas leídas. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Recuerdo que cuando estaba en un lugar lejos de aquí, cerca de allá, un día el alcalde me llamó y preciso estaban en vísperas de política. Y pues yo llegué y me dijo, todo el mundo se sale. Pastor, necesito hablar con usted. Yo le dije, sí, señor, ¿cómo no? ¿Me permite orar por usted? Lloré por él. Y se quedó mirando y le dije, no, pastor, ya no le voy a decir nada. Adelante. Porque yo sabía lo que él quería en época electoral y él quería ganar las elecciones y necesitaba el favor, ¿no? Necesitaba el favor. Nosotros somos cartas leídas, hermanos. Somos cartas leídas. Y la gente lee lo que hay en nuestros rostros y lo que hay en nuestros corazones, porque lo que hay en el corazón se refleja. Si hay amargura, hermanos, eso se refleja en las palabras. Se refleja en la manera en que nosotros mandamos un mensaje. Hay mensajes que enviamos que son apasionados hacia el mal. Yo no me dejo. Y entonces escribimos, hermanos, una andanada de cosas que no deberíamos escribir. Ahora dice en la palabra del Señor, Jeremías dijo en el versículo 1, capítulo 1, luego el Señor extendió su mano y me tocó la boca y me dijo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Qué bonito, ¿no? Que el Señor extienda sus manos hacia nosotros. Porque cuando el Señor llamó a Jeremías, hermanos, Jeremías, él decía, yo soy un muchacho, yo no sé hablar. ¿Y qué hizo el Señor? Vino y extendió su mano. Yo no sé, hermanos, cómo tocó la boca de Jeremías, pero dice que extendió su mano y tocó sus labios. Y cuando tocó sus labios, el Señor le dijo, mire, Jeremías, puse mis palabras en tu boca. Ya no son las tuyas, ahora son mis palabras las que tú vas a hablar. No son tus palabras. Y Dios llama a las personas, hermanos, conscientes de sus limitaciones. Nos llamó a nosotros conscientes de nuestros pecados. Y por eso nos llamó, porque nosotros, hermanos, somos limitados. Quisiéramos hablar bonito y no, a veces no nos sale. Quisiéramos no gritar y a veces gritamos. Nos levantamos de nuestras rodillas y decimos cosas que no deberíamos decir. Somos limitados, sin embargo el Señor nos llamó. Y el Señor, hermanos, nos dio un mensaje que le pertenece a Él. Pero además de darnos el mensaje que es de Él, con las palabras que es de Él, en el libro que es de Él, hermanos, Él dijo, mire, yo te voy a acompañar, no tengas miedo.
Por eso, hermanos, cuando nosotros tenemos problemas de comunicación, de la forma en que hablamos, nos expresamos y nos tratamos en el hogar, nos tratamos en la familia, dice Elena de White que 2 de las 3 partes de nuestros problemas se basan, hermanos, en que no tenemos lengua de sabios. En nuestra lengua, la forma como hablamos y como decimos las cosas. ¿Nuestra vida de qué habla? Job, mientras vivía en medio, hermanos, de la catástrofe que él estaba viviendo, mientras Dios me da aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Y es que estaba en una situación, hermanos, difícil mientras viva. Y ustedes leen la historia, dice que le salían gusanos en la piel, que todo su cuerpo estaba enllagado, que cogía, hermanos, los pedazos de tejos, de piedras, y se rascaba, le pululaba la pus, sangraba desde la coronilla hasta los pies. No tenía paz de día, no podía dormir de noche. Vinieron sus amigos, lo maltrataron, su esposa lo dejó, su familia no lo vio más. Dice que lo único que tenía en sus huesos era la piel que lo forraba. Y aún así, decía, mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad. O sea, mientras viva, le pediré al Señor que mi lengua sea lengua de sabios. Tremendo, ¿no? Y nosotros vemos que alguien no nos contesta un WhatsApp y de una vez, y la señora manda los mensajes y no, como él no tuvo el tiempo, o los hijos, y sacamos una andanada de cosas, tenemos un problema, hermanos, y decimos lo que no deberíamos decir. Ahora, mire, ¿qué hace el mensajero de Dios con el mensaje? Está esta historia de 2 de Samuel, donde relata la historia de Ahimaaz y el etíope. Esa es una historia muy bonita, hermanos, porque en el mensaje le dijo, di lo que has visto solamente. Dice la historia que Ahimaaz, hijo de Sadoc, hermanos, estaba en la guerra porque Absalón se había rebelado y habían ido a la guerra. Y David había dado un mensaje a su general y le había dicho, cuidado con matar a mi hijo Absalón. Y todos los escucharon. La historia bíblica dice que estaban en la guerra, Israel estaba derrotado, habían matado a más de 20,000 israelitas. Y en medio de esa lucha, Absalón iba montado en un caballo, en un mulo. Y la palabra del Señor dice que se le enredaron sus cabellos. Y vino uno de los soldados y le dijo, Señor, Absalón está colgando de sus cabellos de una encina. Y usted lo mató. Dios, ni se me ocurra. Yo escuché cuando mi Señor dijo que no le hiciéramos daño. Y vino el general y cogió, hermanos, unas flechas, le clavó 3 en el corazón. Vinieron sus escuderos, lo rodearon y lo acabaron, hermanos. 10 escuderos, 10 lanzas, ¡pum!, o 10 espadas. Y lo remataron, lo bajaron y lo echaron, hermanos, en una fosa y pusieron piedras sobre él. Y entonces aparece Ahimaaz. Quería llevar la noticia. Correré ahora y daré al rey la noticia. La noticia no era buena, de alguna manera, de que Jehová ha librado su mano, de su causa, de manos de sus enemigos. Y respondió Joab y dijo, no, hoy no llevarás la noticia, la llevarás otro día. Hoy no darás la noticia porque el hijo del rey ha muerto.
Y dice que vio a un etíope allí y le dijo, ve tú irás y di al rey lo que has visto, dijo Joab al etíope. Solo lo que has visto, lo que no has visto no lo vas a decir. Porque es que nosotros tenemos una costumbre, hermanos, de adornar cosas, ¿no? Adornar las palabras. Tenemos que decir lo que vimos, tenemos que decir lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Es como cuando nos llaman a ser testigos. Cuando a una persona la llaman a ser testigo, le preguntan, ¿usted qué vio? Y tiene que decir lo que vio, no lo que se está imaginando. Yo vi que ese muchacho le pegó sin culpa al Señor y el Señor cogió y le pegó un golpe. ¿Qué vio? No, yo vi a un señor enfurecido, parecía el diablo. No, señora, no se imagina el diablo. ¿Qué vio? Y le estaban diciendo, solo dirás al rey lo que has visto. Y nosotros decimos cosas, hermanos, que a veces no sucedieron. Solo lo que has visto, dijo Joab al etíope. Y el etíope hizo una reverencia ante Joab, salió corriendo. Y entonces se fue, corrió y dijo, hay más, de todos modos yo voy a dar la noticia. Hijo mío, pero ¿para qué vas a ir? A usted nadie lo ha mandado. No vaya. Señor, voy a ir. Sí, pues si quiere ir, vaya. Y se fue, dice la historia bíblica. Y entonces esto no quiere pasar. A ver, ¿cómo es esto? Y cuando Ahimaaz se acercó, entonces el rey dijo, oh paz, ahí viene un hombre que trae buenas noticias. Y se acercó luego el etíope y le preguntó a Ahimaaz, ¿qué pasó con el joven Salomón? No le preguntó cómo iba a la guerra, ¿no? Absalón, ¿cómo va el joven Absalón? Vi yo un gran alboroto cuando me envió Joab. ¿Lo envió Joab? Joab no lo había enviado. Y el siervo del rey, pero no sé qué era. Yo no sé qué pasó. Vi un alboroto, pero yo no sé qué. Imagínense, se fue a dar un mensaje sin saber cuál era el mensaje. Sin saber cuál era el mensaje que tenía que dar, hermanos. No, atrás, hermanos. Atrás. Atrás. Ahí, muy bien. Pero no sé qué era. Y entonces llegó, hermanos, el etíope y le dijo, traigo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy Jehová ha librado tu causa de manos de todos los que se habían levantado contra ti. Miren la forma en que este etíope trajo el mensaje, hermanos. Era un mensaje bueno para el pueblo, para el ejército, pero para David era una tragedia. Su hijo había muerto. Pero miren la consideración como este hombre habló. Era un etíope. Mi señor, hoy Jehová ha librado tu causa de manos de todos los que se habían levantado contra ti. El rebelde Absalón, ese miserable que se levantó contra ti, Señor, lo cogieron y lo mataron y le clavaron 10 espadas y le clavaron 3 dardos. Por consideración al rey, solo dijo, Señor, mira, Jehová libró la causa de todos los que, Señor, solo sé que el Señor triunfó. La forma en que a veces nosotros damos los mensajes, ¿no, hermanos? Que los enemigos de mi Señor, a ver, que los enemigos de mi Señor les vaya como aquel joven y a todos los que se levanten contra ti para mal. O sea, él
ni dijo que era un hombre malo, ni dijo que habían matado a tantos, solamente lo que tenía que hablar. ¿Qué hace el mensajero de Dios con el mensaje, hermanos? Mire, Ahimaaz ganó, llegó primero. Se había ido después, pero llegó primero. Y dice que se fue por las llanuras. O sea, pues se fue por el camino más fácil. A veces nosotros llevamos mensajes como fulano dijo, como que escuché. Me parece que hay cosas que no sabemos, pero hermanos, a veces aseveramos con autoridad. Vi un milagro, vi un alboroto, algo pasó, pero yo he llegado a muchos lugares donde, y me ha pasado muchas veces, hermanos, donde pastor, venga, necesito hablar, es que el hermano tal dijo que usted había dicho. ¿Yo? Venga, llamamos al hermano tal y le preguntamos. Un día me llegó un hermano y dijo, pastor, ¿usted por qué está diciendo que una niña llegó y me dijo, pastor, ¿usted por qué dijo que yo estoy embarazada? ¿Yo? Sí, usted. ¿Y quién le dijo que yo dije? Fulano de tal. No, vamos a llamar a fulano de tal. Hermano, yo le dije a usted que, no, pastor, es que yo escuché que fulano dijo. Llamemos a fulano. Venga, fulano, usted le dijo al hermano que, no, pastor, lo que pasa es que Sutano me contó. Y llegamos hasta Sutano y le dije, venga para acá. Él dice que usted, que usted y que usted. ¿Usted dónde sacó esa información que la niña estaba embarazada? Pastor, pues es que yo vi una ecografía en el Facebook que ella montó. Y entonces pues yo me imaginé que estaba embarazada. Hermanos, decimos cosas. Vi un gran alboroto. Vi algo que estaba montado en las redes sociales. Y entonces, hermanos, en vez de guardarlo en nuestro corazón, empezamos nosotros a exponerlo. Ahora, ¿qué tipo de mensajes o de palabras, hermanos, deben salir de los labios del cristiano, del mensajero? Somos los mensajeros. De nuestros labios deben salir palabras amables. Eso lo dice Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicina para los huesos. Así son las palabras que deben salir de nuestros labios. Palabras amables, palabras de ánimo y fortaleza. Tus palabras daban apoyo a los que caían, decía, animabas a los de rodillas temblorosas. Y Mateo 9:2, pues nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. De nuestros labios, hermanos, deben salir palabras apropiadas. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y aquí en este lugar, tal vez todos nos hemos equivocado, hermanos, en no tener palabras apropiadas. A veces llamamos a alguien para contarle y decirle algo y lo hacemos como si estuviéramos reclamándole, en vez de animar y de fortalecer y decirle, oiga, yo sé cuál es el problema que tiene, venga, vine a orar por usted. Estoy orando por usted. ¿Usted por qué esto? ¿Usted por qué aquello? ¿Su familiar por qué esto? ¿Por qué otro? Y en vez de dar ánimo y fortaleza, hermanos, si nos tocara a nosotros, si fuéramos nosotros, nos gustaría palabras consoladoras. Cuando murió Job o cuando Jacob descubrieron que José era, hermanos, ese hermano que había vendido, miren las palabras que le dio José a sus hermanos. Oiga, no tengan miedo. Yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. De esta manera José le dijo cosas buenas a sus hermanos y los hizo sentir bien. Hace algunos días visité una hermanita que estaba por ahí enferma y su enfermedad era más del corazón.
porque tiene un hijo que hace 8 años no le habla. Y hay familias, hermanos, que a veces, familias, esposos, padres, hijos, no hay palabras consoladoras, palabras sazonadas. Hablen siempre de cosas buenas. Díganles de manera agradable, o sea, díganlas. No quiere decir que no podamos decirlas. ¿Cómo hay que decirlas? ¿De manera qué? Agradable. Y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno de ellos. O sea, que vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hablen, digan las palabras. O sea, no podemos quedarnos callados si nosotros vemos algo. Un día un hermano me dijo: pastor, la hermana fulanita, escuché que dormía con fulano. Y le dije: ¿usted lo escuchó? Sí. ¿Usted lo vio? No, yo no lo vi, pero ¿lo escuchó? Sí. ¿Y usted me lo dice a mí para qué? Pastor, para que usted hable con él. No, señor. La palabra del Señor dice: si usted vio, si usted escuchó, sigue el paso bíblico. Así que, hermanito, le dejo la tarea. Vaya y hable con esa persona y me avisa. Cuando le tocaba a él, ahí sí no quiso ir. Ahí sí no, para el trabajo del pastor. No, señor, eso no es mi trabajo. La Biblia no dice eso, que es el trabajo del pastor. La Biblia dice que el que vio el problema, hermanos, y si ve que le está afectando su vida cristiana y está afectando la vida cristiana de la iglesia, entonces debe acercarse con él. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo debe acercarse? De manera con palabras, díganles de manera agradable y piensen bien cómo se debe decir las cosas. ¿Qué hay que decirlas? Hay que decirlas. ¿Cómo les decimos? Ahora, palabras prudentes. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa, ¿no? Qué bonito, hermanos, que nuestros labios siempre fueran como estos, joyas preciosas, verdaderas, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mira este pensamiento que encontré y yo lo plasmé, hermanos, porque me pareció: a menos que dominemos nuestras palabras y genio, somos esclavos ¿de quién? Y estamos sujetos a él como cautivos suyos. Cada palabra discordante, cada palabra desagradable, cada palabra impaciente o cada palabra malhumorada es una ofrenda presentada a la majestad satánica. ¡Plop! Me dio una cachetada. Terrible, ¿cierto? Pensamientos, hermanos, a menos que dominemos nuestras palabras y genio. Hermanitas, no se alteren. Es que a mí me gusta ser claro, sincero, yo siempre he dicho. Sí, diga las cosas. Diga las cosas. Y piensen bien. Díganlas de manera agradable y piensen bien. O sea, no tiene que callar. ¡Ah, que yo soy franco! Sí, porque es franco, porque es sincero, porque es cristiano. No podemos decir, hermanos, las cosas de una manera agradable. Hasta en chiste podemos decir las cosas a las personas. A menos que dominemos nuestras palabras y genio, somos esclavos de Satanás. Y para eso, hermanos, tenemos que ir de rodillas. Decirle: Señor, me acabo de levantar y acabo de pegarle a mi esposo, a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, al compañero de trabajo, al que estaba a mi lado, de qué mal se iba a morir. Es que tengo las hormonas alborotadas, es que usted no sabe. No,
Ahí no dice que si tiene las hormonas, a menos que domine sus palabras y su mal genio. Usted es esclavo de Satanás. No dice que cuando tiene las hormonas alborotadas o tiene el periodo, o tiene cualquier, nada. Somos esclavos de Satanás y para eso, hermanos, tenemos que ir de rodillas delante del Señor. Palabras y genio. Y si, hermanos, nuestras palabras son discordantes, desagradables en el hogar, impacientes con la esposa, con el esposo, o con los papás, o con los hijos, es una ofrenda presentada a la majestad satánica. Y cada vez, hermanos, recordemos eso, que cada vez que decimos una grosería, que decimos una mala palabra, estamos allá adorando a Satanás. Ay, Señor, tengo que ir de rodillas, Señor, aquí. Por eso, hermanos, es que tenemos que arrodillarnos, levantémonos y tenemos esa lucha muy grave con las palabras. Entonces, levantémonos a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 1 horita, pongamos ese despertador. Señor, vengo a ti porque mi genio, mi temperamento, mis palabras son desagradables para con mi familia, para con mis amigos. Y hasta que, hermanos, no seamos vencedores, no dejemos de orar. Y Dios hará esa obra en nuestras vidas. Dios la hará. Ahora mire, cuando el mensaje pierde su efecto, porque somos mensajeros, ¿no? Cuando la lengua no está santificada, hermanos, hay consecuencias. Produce heridas profundas en los corazones, ¿no? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Cuando nosotros no sabemos hablar, no seguimos el paso bíblico, derriba el amor y la amistad. Y se pierde la amistad, se pierde la confianza. Podemos seguir hablando con las personas, pero la confianza se va a perder, hermanos. No vamos a ser los mismos. Y resentimientos como resultado del mensaje mal hablado. Dice que vuestro hablar sea sí, sí, o no, no, hermanos. ¿Qué debemos pensar siempre? Debemos, pues, hermanos, pensar en las virtudes de los demás. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, es que esa persona es justa, esa persona es amable, es pura. Si no es pura, pues es amable, pues no piensen en lo puro, piensen en lo amable que es esa persona. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. No piensen en las cosas que no son virtudes de las personas, ni siquiera de la esposa o del esposo. Es que ese hombre, es que me saca de quicio, es que esa mujer me tiene hasta aquí, ya no más. Y a veces hablamos mal de la esposa delante de otras personas. Hablamos mal del esposo delante de otras personas. ¡Oh! Se tratan así. Hablamos mal de los hijos. Hablamos mal de la mamá, del papá, del primo, del cuñado, de la iglesia. Dice, en esto pensad, en todas las virtudes que tiene el esposo o la esposa. Esforzarnos por hablar, no hablar ni pensar mal de nadie. Y vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Eso es lo que dice la palabra. Pero sea vuestra hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto. Ay, ¿qué dice? De mal procede, hermanos. Y a veces cuando usted habla mal de su esposo y a los 2 meses los ven que están, mejor dicho, de luna de miel y piquito viene, piquito más. ¿Y estos qué? Porque, hermanos, acuérdense, somos cartas leídas. ¿Y a quiénes somos cartas leídas? En primer lugar, en la familia. La forma en que nosotros vivimos, estamos diciendo a los demás, venga, lea mi vida es así. Ahora, mire, practicad el hábito de hablar bien de los demás. Es un hábito, ¿no? Pensad en las buenas cualidades de aquellos a quienes tratáis y fijaos lo menos posible en sus faltas y errores. Todos tenemos faltas y errores, pero ¿qué es lo que dice? Hable bien y fíjese menos de las faltas y de los errores. Nosotros hacemos al revés.
hablamos mal y nos fijamos todo lo posible de los errores del esposo, de la esposa, del compañero de trabajo, de los hijos, de la mamá, del papá. Y cuando sintáis la tentación de lamentar lo que alguien haya dicho o hecho, alabad algo de su vida y carácter. Estaba leyendo la historia del muchacho que muy mal geniado. Y entonces fue y le dijo al abuelo: abuelo, yo no aguanto más, yo soy muy mal geniado. Y entonces el abuelo le dijo: bueno, vamos, le voy a hacer una tarea. Usted va a clavar, coja unos clavos y cada vez que diga una mala palabra, una mala actitud, va y con el martillo y en ese barandal que está allá, clava una puntilla, un clavo. Cuando el muchacho menos se dio cuenta, había pasado una semana y eso estaba lleno. Y empezó a orar y a decirle: Señor, ayúdame. Abuelo, mire. Y pues ahora ore, pídele al Señor. Y cada vez que haga una buena acción que evite hablar mal, vaya y quite un clavo. Y empezó. Eso se le demoró un poquito más, ¿no? 1 mes, 2 meses, hasta que finalmente vio que no tenía clavos. Abuelo, lo logré. Y el abuelo lo cogió y le dijo: bueno, hijo, está bien. Vamos a mirar la tablita. Esta tabla, antes de que clavara los clavos, ¿cómo estaban? Lisa. ¿Y ahora cómo quedaron? Abuelo, así es la vida de las personas. Cuando tú hablas mal de ellos, puede ser que digas: perdóname, discúlpame, me equivoqué, pero va a quedar la marquita. Va a quedar la marquita. Hermanos, fijaos lo menos posible en la falta de los demás. Y más en el hogar, hermanos. Los tipos de lenguas, ¿no? Las ligeras y las mentirosas, ¿no? La lengua necia, la boca de los necios es su ruina y quedan atrapados por sus labios. La lengua maldiciente, ese hermanos que siempre difama, dice groserías, de todo. La lengua murmuradora, la que dice el Señor: no murmuréis los unos contra los otros. Por eso Aarón y María, hermanos, vino la lepra sobre ellos. La lengua chismosa, el Señor dice: no andará chismeando entre su pueblo. La lengua jactanciosa, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es que yo sí sé hablar, es que yo no me callo. Lo que pasa es que conmigo, ajá, y ajá. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua acusadora, la lengua que acusa a la esposa, al esposo, al hermano. La que, hermanos, tiene la viga, pero quiere que se saque la paja del ojo del otro. Y la lengua de Cristo, ¿no? La lengua del amor, la lengua de las oportunidades. Vete, no peques más. Dijo un hermano: yo domino 3 lenguas, me hace falta dominar una. Domina 3 lenguas y yo hablo francés, inglés, español, portugués, pero no he podido dominar la lengua de mi esposa. Esa es la más difícil. O tal vez del esposo. Mira, hermanos, yo quiero terminar con esto. Bueno, no. El mero hecho de buscar algo malo en otros desarrolla el mal en los que lo buscan. Al espaciarnos en los defectos de los demás, nos transformamos a la imagen de ellos. Por el contrario, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter, nos transformamos a su imagen, a la imagen de Jesús cuando lo miramos a Él. Cuando miramos a los demás, nos parecemos a los otros. Ay, pues que ese sí es así, asá. Y resulta que nosotros somos peores que ese tal. Igualiticos o peores que esa otra persona. Tal vez somos de esa índole. Y debemos tener el cuidado, hermanos. Yo quiero decirles, hermanos, que tengamos el cuidado cuando hablamos en la iglesia. El cuidado cuando demos un consejo también. A veces queremos hacerlo
dar un consejo para ayudar a otros, pero es la forma como decimos las cosas. Acuérdense que hay que decirlas, pero es lengua de sabios. Señor, dame lengua de sabios. Y yo quiero, hermanos, este pensamiento, yo quiero terminar con él. Este me impactó. Sería bueno que cada hombre, que cada mujer, que cada hijo, que cada padre firmase la promesa de hablar bondadosamente en su casa. Duro. Y aquí ella dice que debe haber un compromiso, de firmar un compromiso. Una de las recetas, estaba leyendo y decía, consiga una alcancía y póngala allí. Cada vez que usted diga una palabra de alguien, échele una moneda de 1,000. Es una forma en que usted también va a aprender a controlar algo de su vida. Pero la mejor manera, hermanos, es decir de rodillas, ¿no? Señor, esta lengua de trapo que tengo, esta sin hueso me tiene, pero sería bueno que cada hombre firmase la promesa de hablar bondadosamente en su casa. Y cuando se refiere a hombres, sería bueno que cada hijo firmase la promesa de hablar bondadosamente en su casa, bondadosamente a sus padres, a sus hermanos. Sería bueno que cada mujer firmase la promesa de hablar bondadosamente a su esposo, a sus hijos. Sería bueno que cada hombre firmase la promesa de hablar bondadosamente en su casa, en la casa del Señor, porque esta también somos una familia, de hablar bondadosamente de los hermanos y de permitir que la ley del amor rija sus palabras. ¿Tienen lapicero, hermanos, para una hojita, para que firmen? O sea, después de esto yo no sé si querrán firmar o no firmar, ¿no? Pero hermanos, yo sí tengo aquí, porque a mí me marcó este pensamiento. Me marcó, hermanos, si yo les traigo a ustedes el pacto. Es un pacto que ustedes hacen con ustedes mismos y por su familia, hermanos. Dice, sería bueno que promesa del hogar, compromiso de amor y respeto. Sería bueno que cada hombre firmase la promesa de hablar bondadosamente en su casa y de permitir que la ley del amor rija sus palabras. Por la gracia de Dios, prometo cultivar la bondad en mis palabras y permitir que la ley del amor guíe siempre la relación en mi hogar. La firma y la fecha. La hice pequeñita, hermanos, porque hay que guardarla, tal vez en la Biblia, tal vez pegarla, que tenemos un compromiso. Y por la parte de atrás dice, a menos que dominemos nuestras palabras y genio, somos esclavos de Satanás y estamos sujetos a él como cautivos suyos. Cada palabra discordante, desagradable, impaciente o malhumorada es una ofrenda presentada a la majestad satánica. ¿A usted le gustaría, hermanos, hacer lo que dice Elena de White? Sería bueno que cada hombre firmase la promesa. Y yo les traje para que firmaran, los que quieran firmar, que le digan al Señor, Señor, lengua de sabios, lengua de sabios. Lengua de sabios es lo que hay que pedirle al Señor cada mañana, cada día. Es nuestra lucha. Es nuestra lucha. Es la de todos, hermanos. Lengua de sabios. Señor, dame lengua de sabios. Y esa lengua de sabios, hermanos, que sea, como le dice la palabra, lengua de sabios para hablar palabras alcanzadas. Muy bien. Hermanos, si usted quiere, aquí están estos. Él la va a firmar porque como hijo tiene que aprender a hablar bondadosamente en su casa, a sus hermanos y a sus padres. Esto no es solo para esposos. Hablar bien
a los compañeros de estudio. No, papito, no tengo lapicero. Pero aquí hay lapiceros, mire. Venga, papacito. Aquí hay lapiceros. Hablar bien, hermanos, a los compañeros de estudio. Hablar bien. Lengua de sabios. Señor, despiértame. Despiértame oído para oírte. Porque cuando te escucho a ti, entonces voy a aprender a tener la lengua de sabios. ¿Alguien quisiera más firmar, hermanos, esta promesa del Señor? Bueno, vengan. Vamos a pedirle, venga Lady, ayúdeme por este lado. Y hágame el favor. Lengua de sabios, hermanos. Si alguien levante la mano, ya van para allá a repartirles, hermanos. Levanten la mano. Es una lucha que tenemos como seres humanos, hermanos. Esto no es, ay, que el mensaje, no, hermanos, es el mensaje para mí. A mí me marcó esta cita esta semana. Sería bueno que cada hombre firmase. No la había encontrado antes, pero esta semana la encontré, hermanos. Guárdela. Vamos a orar por ella. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, por nuestra promesa. Si usted no quiere firmarla porque tiene una lucha, pues no la firme. Ni siquiera la reciba. Ni siquiera la reciba, hermanos, si usted no quiere. Porque este es un compromiso suyo con Dios. Lengua de sabios. Señor, dame lengua de sabios. Dame esa lengua para saber hablar palabras al esposo que llega a veces cansado del problema, del trabajo, o a esa esposa que llegó cansada del trabajo, que llegó agitada, o tal vez a ese hijo que está pensativo acerca del futuro, o a ese padre, a ese amigo, hermanos, a ese niño que vemos en la iglesia que tiene algunas dificultades. A veces hay jovencitos en la iglesia que tienen sus luchas, hermanos, que tienen sus luchas. Si usted quisiera, fírmela, hermanos. Mira, aquí hay lapiceros. Agosto 1 del 26, hermanos. Bueno, creo que ahora vamos a levantarnos tempranito a orar más, ¿no? A decirle: Señor, dame lengua de sabios hoy. Porque no hay otra manera de tener lengua de sabios, hermanos. Si usted quisiera ahora, después de firmar, arrodillarse y decirle: Señor, hice un compromiso conmigo, contigo, Señor. Hice un compromiso. Aquí muchos no la firmarán. Yo sé que muchos no la firmarán. Eso es su problema. Pero puede decirle al Señor: Señor, ayúdame. Y saben, hermanos, que cuando nos levantemos temprano a pedirle al Señor lengua de sabios, nuestras vidas van a cambiar. Porque es que así fue la vida de Juan, el hijo del trueno, que descienda fuego del cielo y los consuma, los destruya. Y luego decía: hijitos, amémonos unos a otros. Amémonos, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Amémonos, porque el que no tiene lengua de sabios es porque no ha estado en comunión con aquel que da la sabiduría. Arrodillémonos, hermanos, los que quieran, decirle al Señor: Señor, dame lengua de sabios.
Querido Dios, hoy te queremos pedir que tú nos des lengua de sabios. Una lengua, Señor, santificada por el Espíritu Santo. Que sea santificada desde lo profundo de nuestras mentes, de nuestros corazones. Que la lengua nuestra sea como la del Señor Jesucristo, santificada. Todos tenemos nuestras luchas aquí, Señor. Qué difícil es predicar un mensaje en el cual necesitamos vivir. Pero aquí estamos, Señor, pidiéndote que tú nos solventes tu presencia, nos ayudes, nos socorras. Ese mal genio que a veces, Señor, le echamos la culpa al diablo, o culpamos a nuestros padres, o culpamos a nuestros antepasados. Santifícalo, Señor, nuestro temperamento, nuestra forma de hablar, de decir las cosas. Sabemos que hay que decirlas, pero ayúdanos, Señor, para que al decir las cosas que tenemos que decir, nuestra lengua sea como la de sabios. Danos tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada hermano que quiere firmar, que ha firmado. Bendice a cada niño, para que en el colegio, para que en la universidad nos salgan palabras, Señor, de alto calibre, palabras que destruyan a las personas, sino palabras que edifiquen, agradables. Tú nos invitas a que todo lo bueno, todo lo justo, que todo lo amable, todo lo que sea, tenga una virtud, lo que sea de buen nombre, Señor, que en eso debemos pensar y hablar. Por eso te pedimos, Señor, que santifiques nuestro corazón, nuestra mente y nuestra lengua. Y al estar en comunión contigo, podamos aprender a hablar, podamos aprender, Señor, a tratar. Podamos, Señor, aprender a ser felices, porque tú nos das de tu sabiduría. Levántanos con tu bendición. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.